Un espacio hecho para los apasionados de los motores. El programa que conecta al país con el mundo automotor. Conduce Rey Sepúlveda. Estamos ya con nuestro invitado aquí, por lo tanto, pues, el vecino y yo, con un aplauso a todos. Queremos darle la bienvenida al doctor Amadeo Peralta, especialista en el nuevo Código Penal, señores. Nos van a ilustrar sobre esos cambios que ha tenido el Código Penal y algunas recomendaciones, consejos para todos nosotros, lo que vamos a, de alguna manera, a ser beneficiados por este nuevo código. Bueno, vecino, a veces yo le llamo beneficio, pero el doctor, yo lo sigo hablando y lo escucho muchas cosas y a veces dice, no, es beneficio porque lo que hay es un problema, porque usted sabe que hay muchos técnicos, hay muchos dueños de talleres, hay muchos empresarios que desconocen lo que es leyes, desconocen eso que viene, pero hoy vamos a tratar todos los temas que usted conozca, que sé que conoce bastante, que tengan que ver con esos medios. Buenas noches, bienvenido a Carte Verde. Agradecido con la invitación. Un saludo también a todo el que esté conectado en línea. Yo me dedico como abogado al ejercicio del derecho penal, pero básicamente vinculado con los delitos económicos, los fraudes financieros, estafas, abuso de confianza, violación a la ley monetaria y financiera, violación de propiedad privada, tema de cheques sin fondos. Todo lo que tiene que ver con el derecho penal que no es de sangre, sino con el tema económico, lo cual es un campo bastante amplio. Sí, señor. Hay personas que tal vez saben un poco, pero hay otras que no saben absolutamente nada. No tiene que aclarar qué es el Código Penal. Ajá, en ese sentido, sí. Precisamente, nosotros tenemos una ley, imagínense ustedes, que nos la prestó Napoleón Bonaparte. No me digas. Casi nada. Padre amado. Eso es de ayer mismo. En el 1884, eso es el código de nosotros. Ahí, O sea, la ley que implementaron ahora está sustituyendo la ley del 1884. Exacto. Ese código viejo tiene 142 años de vigencia. No, en serio. Padre amado, vecino. Entonces, en el código viejo, como le vamos a llamar, hay muchísimas cosas que no existían cuando el código entró en vigencia. No existían las computadoras. No. Pero no digo yo existía mucho. nada. Y muchos tipos de delitos que no existían. Exacto. Entonces, a muchas personas le ha venido a sorprender y han tomado con cierto escepticismo el nuevo código, porque trae, por ejemplo, 73 delitos nuevos que no existían anteriormente, y hay cosas tan menudas, que por eso yo siempre hago la exhortación cuando le digo, hasta los ladrones tienen que leer el código. Ay, padre amado. Porque vi que está Ahora, el ciberacoso. Ahora hay hasta los ladrones tienen que leer el código, doctor. Exacto, porque imagínate que tienen, por ejemplo, los artículos 18 y 19 del código que le van a permitir a una persona defenderse de un ladrón como sea, como pueda. Me gustó eso. Entonces, siempre que un ladrón penetre, sobre todo a una casa habitada, la persona ahora, bajo el lema de la legítima defensa, podrá defenderse de esa persona. Anteriormente uno hería o mataba a un ladrón dentro de su propia casa. tenía que pagarlo como que era una persona buena. Exactamente. Sí. Entonces, ahora no solamente la persona podrá defenderse de ese ladrón sin ninguna responsabilidad penal, sino también que usted podrá ayudar a su vecino. ¿Cómo? En ese caso, que sea en la casa del vecino que suceda. En ese sentido, antes de usted llegar, estábamos conversando un poquito. Por ejemplo, ¿qué necesitaría la persona para demostrar que se estaba defendiendo? Porque yo le decía a los colegas acá, podría pasar que yo tenga un problema con alguien, yo me lo lleve a mi casa y en mi casa lo mate y diga que el tipo se entró. Entonces, ¿qué necesitaría yo para defenderme? Si no, esta persona entró a mi casa, me intentó hacer daño y yo me defendí. Mira, sería bueno inclusive decirle a mucha gente que dejen de estar inventando, tú ves, y que no se pongan creativos. O sea, no se trata de que a lo mejor mataron a una persona y yo me lo llevo para mi casa. Yo lo montar saco. una película. Exacto, eso no es así. Muchas veces el ladrón que penetra una vivienda, por ejemplo, hasta por las condiciones de vestimenta ya uno sabe que es un ladrón, esa es una. Lo más seguro con qué andaba, con algún destornillador, alicate, cosas así. Estaba armado. Una arma. Exacto. Ya había roto una ventana, había roto un llavín, había roto una puerta, todo ese tipo de cosas. Evidencias. Exacto.
Entonces, por suerte, tanto ese como otras disposiciones han venido a reforzar, por ejemplo, un respiro a la ciudadanía. Entonces, una persona podrá defender a cualquier persona que esté siendo víctima de un robo en la calle sin ninguna responsabilidad. Fuera de aquí, nosotros hemos visto videos en donde había dos motoristas asaltando a una persona y las personas le tiran los vehículos arriba a los motoristas porque saben que la ley lo protege, no le va a pasar nada. Aquí ahora nos vamos a poner así. Es importante también que los amigos sepan lo siguiente. El Código Penal va a entrar en vigencia ahorita. Dígame la fecha. Ahorita, léase, a las 12 de la noche. ¡Ay, uy! ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Y un segundo. El día de hoy. Bueno, del día de mañana. Porque mañana. a las 12 de la noche de hoy y un segundo entra en vigencia el Código Penal. Entonces, todos los delitos que abarca este código que se cometan desde las 12 y un segundo entran dentro del amparo Ya. del código. Vecino, un aplauso, vecino, que está con nosotros. La primicia. Oye, que está con nosotros en esa primicia el doctor. Un aplauso, porque de verdad es algo que para nosotros es un poco bonito, ¿verdad que sí, vecino? Sí, no, súper interesante. Sí, en ese mismo orden de ideas yo le digo que es bueno que lean el código. Porque aunque yo hice una promesa de que voy a venir por lo menos en otras ocasiones al programa, Sí. pero el programa no da tiempo Claro. para desmenuzar el Código Penal. Tendríamos que durar 3 horas hablando. El código tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene cosas desproporcionadas. Hay de todo un chin. Y también el código a todo el mundo le tiene la de ellos. Oh, El código le tiene a los mecánicos, No, ¡ay! a los dueños de repuestos, en ¿Cómo serio. va a ser, doctor? a los que venden vehículos, Atención, país. a la compraventa, a los que se roban un muerto, No. a los que se roban una caja de muerto, al que le saca los dientes a un muerto. O sea, es una diversidad de cosas que la población no lo sabe. Atención, mundo. Y por eso yo he dicho en ocasiones, cuando yo comencé a leer el Código Penal, yo me iba asombrando y yo hice así como que me crucé los brazos y digo yo, el diablo, y estoy así. Y si eso Yo es estoy así la vaina. Pero cuando solté los brazos dije, pero aquí hay gente que van a caer preso y no van a saber por qué. Yo de hecho conozco todas las palabras rebuscadas que tiene el código y que tienen los abogados, pero yo me dirijo a un público llano para que me entienda como es, con nombre y apellido. O sea, no le pongo nada que ellos no sepan. Entonces le voy a poner algunos ejemplos prácticos. Este código trae de 5 a 10 años de prisión por la comercialización de piezas robadas. Ustedes sepan. ¡Epa! ¿Cómo carajo? Yo me doy cuenta, cuando yo voy a comprar para el auto moderno de Francisco Fernández, yo me doy cuenta que esa pieza que me están vendiendo en un local, en un sitio, en un negocio, es robada. ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en principio, ustedes van a comprar una pieza y ustedes se nutren de una factura. O sea, en principio tú no sabes de eso. Ahora, el que te la está vendiendo tiene que saber a quién se la compró. O sea, qué ladrón se la llevó, de dónde se robaron ese motor, de dónde se robaron la transmisión. Los motores tienen número. Sí, claro. Chasis, claro. Exacto. Entonces, siempre que a una persona tenga una querella de que les robaron una pieza, les robaron un artículo de su casa, Le robaron un vehículo. les completo. robaron. Exacto. Entonces, todo el que compre la pieza o el objeto robado puede tener una pena de 5 a 10 años de prisión. Todo el que la comercialice. Pero también Ay, padre. en eso, la misma pena se le va a imponer, por ejemplo, a una compraventa que se dedique a empeñar objetos robados. Y no hay que ser muy científico. Las compraventas saben quiénes son los ladrones, Claro que sí. que andan robando cadenas, que andan robando. Y entonces en la compraventa se aprovechaban de esa situación, le daban 2 cheles a esa persona, pero de ahora en adelante los dueños de compraventa, los dueños de talleres, los dueños de repuestos tienen que cuidarse. Entonces, otra cosa, el código trae una figura que se llama la concurrencia de delitos. Eso va a operar de la siguiente manera. Muchas veces se comete un delito, pero dentro de ese delito se cometen otros delitos también a la misma vez. Y anteriormente
habían delitos que no quedaban castigados, nada más castigaban el que tenía mayor pena. Ahora, en la concurrencia de delitos y en el cúmulo de penas, le voy a poner un ejemplo. Si robaron, por ejemplo, un motor de un vehículo, ¿Qué pasa mucho eso? usualmente no se lo roba una sola persona porque no puede con el motor. Se lo roban 2 o 3 personas. Entonces hay una asociación de malhechores. Ay, vecino. La asociación de malhechores tiene una pena adicional de 5 a 10 años de prisión. Entonces, y por decirlo así, si por el robo que le hicieron el motor a un vehículo, si por eso la pena es de 10 años y por la comercialización también del motor robado hay una pena de 5 a 10 años, el juez le va a ir sumando. Y si por la primera le puso 20, por la segunda también le puso 20, ya llevan 40. Se muere. Entonces, con el tema, por ejemplo, cualquier otra figura que aparezca en el camino, vamos a decir que a la persona lo atraparon con un arma ilegal al momento de cometer el delito, hay una pena adicional de 3 a 5 años de prisión. El tema, por ejemplo, de abuso de confianza también trae una pena bastante aumentada. ¿A qué se refiere el abuso de confianza? A una persona un taller, por ejemplo, le pueden entregar un vehículo y pagarle para que lo arregle, y eso tiene una condición: te di el dinero con la condición de que arregles el vehículo. Si no arreglas el vehículo, entonces tú me devuelves el vehículo y los cuartos. Dinero, sí, claro. Entonces hay una pena que puede comenzar iniciando también con 5 años de prisión. El tema también de las estafas viene bastante agravado. Pero, doctor, vamos a aclarar un ching este puntito aquí, para que el vecino, a ver si el vecino me entiende y me sigue. Cuando hablamos de que me entregaron el carro, me entregaron el dinero, y yo devuelvo el dinero y los cuartos, ¿incurro en delito? Bueno, el delito queda atenuado, pero usualmente los problemas se dan porque no le quieren devolver los cuartos. Muchas veces engañaron al cliente. Va a haber brinco, vecino. Bueno, Exacto. Doctor, y en el caso, por ejemplo, que pasan muchas, que lo he visto, mandan a arreglar el vehículo, ellos arreglan el vehículo y salen en la noche a salir en el vehículo y andan en el vehículo. Andan en la noche en su vehículo de su propiedad y, por ejemplo, ocurre algún accidente. ¿Qué pasa en ese caso? Ay, sí, En Bueno, un carro ajeno. pueden de confianza está eso, ¿verdad, vecino? Exacto. Sí, Hay, abuso de confianza. hay un abuso de confianza. Puede haber también el daño a un bien ajeno. Eso tiene una pena de 2 años de prisión. Yo les recuerdo que hay una disposición que se le va a aplicar, por ejemplo, a los motoristas, ay, Por fin. a las mujeres celosas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espera, explíqueme. No. Bueno, esa está buena. No. Vamos a hacer para último, A la pero vamos a hablar de eso. No. Está partiendo, está bueno. bueno, Esmera, te jodiste. No, no. Espérate. Esmera, Gracias, Ah, mujer, hay un gracias a Dios, brinco. no. Vamos a hablar, Nadie vamos a hablar, muere, vamos a hablar de los motoristas y después vamos a meter la mujer, doctor. Explíqueme a la mujer, explíqueme a los motoristas. Sí, lo que pasa es que las dos acciones andan juntas, agarradas de la mano. Un motorista fresco y una mujer loca, celosa. Ay, coño. Verdaderamente. Pero entonces también se puede ampliar a otras ramas que tienen que ver con la mecánica, con los talleres. Todo aquel que le cause un daño a un bien ajeno, el código le tiene 2 años de prisión. Entonces, ¿cómo se le causa un daño a un bien ajeno? Imagínate los motoristas que andan en la calle atribuyéndose que ellos son los dueños, amos y De señores, la calle. Se lleva un retrovisor. y por cualquier intento de un accidente que no pasó, el motorista se ofende de una manera y muchas veces termina buscando una piedra y rompiéndole el vidrio al vehículo. Sí, casi, sí. El motorista que lo agarraron, que le haya roto el vehículo, el vidrio, le haya abollado, le van a conocer medida de coerción, lo van a mandar para Najayo, le van a condenar al final de cuentas a 2 años de prisión. Y si se juntan 2 motoristas, queda configurado una asociación de malhechores y la pena entonces posiblemente le aumente a 12 años de prisión. Ustedes han visto videos, por ejemplo, donde hay motoristas que se... A 5 y 6, 7. Exacto. Y sobre todo cuando ellos ven a una mujer, es que ellos se Abusan. engrandecen. Ellos sí, Sí, eso, sí. abusan. Entonces, ese código le tiene una respuesta. Y cuando yo hablo de las mujeres celosas es porque se han dado casos de Que rompe el mujeres vehículo. que se han aparecido a un sitio, les rompen los vidrios al sí, vehículo, Claro. Aquí lo he visto mucho eso. le dan golpe con un bate, con un martillo, les rompen Sí. las luces. Entonces hay un daño a una propiedad ajena. Otro tema también, Ay, padre, amado. por ejemplo, cuando yo hablaba ahorita de que
de que yo exhorto a las personas a que se lean el código, porque el código trae demasiadas cosas. Imagínate que ese código le trae 3 años de prisión a una persona que se case por segunda vez sin haber materializado el divorcio anterior. Bigamia, entonces. Bigamia. Sí, claro. El delito de bigamia, que no existía en el código. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de una pena de 3 años de prisión. A veces el código trae muchas penas desproporcionadas, en donde el que iba elaborando el código, a veces yo digo, habrán puesto a algún estudiante a relajar con la vida y el futuro de la gente, y alguien dijo, sí, pónmele 3 años, pónmele 5, pónmele 10. Entonces, cuando una persona se casa en esas condiciones, hasta el cura párroco o el oficial del Estado Civil lleva en esa vuelta. Sí, no, pues, aquí va a haber un brinco. Pero y en caso que no lo sepa, que no esté al corriente de que esa persona ya está casada Es anteriormente. que en la investigación se supone. Lo que pasa es que el cura párroco y el oficial del Estado Civil están en el deber de verificar si esas personas son Está libre. solteros. Sí, sí, está libre. Entonces, por eso yo a veces le voy a decir, el código tiene cosas que uno dice, ¿y para qué perdieron el tiempo en eso? Pero ya que lo pusieron, es bueno que las personas lo sepan. Imagínate lo siguiente. Este código tiene una pena de prisión de 10 a 20 años por una relación sexual no consentida con tu pareja. Eso yo lo vi extraño. porque- Con tu pareja. Sí, porque tu pareja. O sea, Exacto, pero mira qué sucede. Es una situación peligrosa porque habla, en el derecho penal las cosas se interpretan de manera estricta, tal como la dice, y no se pueden hacer interpretaciones. Entonces, oye lo que dice el código. Cuando uno de la pareja no da el consentimiento para la relación sexual, el consentimiento es muy subjetivo. El consentimiento es si la persona te dijo que sí o te dijo que no. sí, no se oye usted. Ni siquiera se trata de obligar ni de forzar a nadie. Sí, porque un ejemplo de esos individuos que a veces llegan. No habla en de la calle, obligar. en la calle, un Doctor. ejemplo, con unos tragos encima y la Espérate, esposa tal vez no quiere espérate, en ese mira, momento espérate, por su estado y le dice que mira. no y él dice que sí ya hay problema. Espérate. Exacto. Doctor, Vamos a preguntar ahora. ¿eh? y en el mundo real donde vivimos todos, que las mujeres dicen que sí cuando es que no y dicen que no cuando es que sí. Explíqueme. Bueno, sí, Doctor, esto es un lío. ¿Qué revela cosa? Esto es un lío. Mire, doctor, esto es un lío. A veces También- le dicen que sí, pero es que no. Eso, nosotros tenemos un reto para nosotros entender a las mujeres. Sí. Ciertamente también eso tiene otro ingrediente. Muchas personas se estarán preguntando, pero ¿y cómo van a probar eso? ¿Cómo carajo? Cuando en ese momento existen 2 personas en un lugar cerrado, en donde es la palabra de uno con la del otro. Ujú, ¿qué sabe usted? Entonces, el código, para que ustedes sepan y mañana no le pase, cuando ustedes vean una mujer, por ejemplo, borracha, No la toque. no la toquen. El código así mismo lo establece. No se podrá tener relaciones sexuales cuando una persona se encuentre bajo los efectos de una sustancia narcótica o psicotrópica. Bueno, Mierda. vecino. ¿Qué es Bueno, una- vecino, hay problema. Vecino, ahora la cosa se puso buena. ahora Porque está- ahora ahora usted está se va a peor. beber su trago solo y deja a la mujer en la casa porque si llegó y la mujer está borracha, hay un problema. Hay un problema, vecino. No me mire mal, Mera. El código es muy Todos claro. los dos juntos y- No, ahora no sí- se puede. Ahora sí hay un brinco. Ahora sí me está jodida la vuelta. Sí. Entonces, Ay, padre. imagínense, el código menciona sustancias psicotrópicas. Las personas no saben qué es eso, pero una sustancia psicotrópica es ron, cerveza, Sí, es brandy, alcohólica. whisky, todo lo que prenda. Entonces, Alcohol de ponerse en las heridas, toda esa vaina. exacto. Entonces, esas son algunas de las disposiciones bastante locas que ese código trae. En el tema, por ejemplo, de la policía, este código viene también a ponerle freno a muchas acciones abusivas de los policías. Y en los carros. Exacto. Por ejemplo, todos los ciudadanos tendrán derecho a grabar con su celular cualquier acción que esté cometiendo un policía en la calle y el policía no podrá prohibirte que grabes porque al policía lo van a condenar a una pena desde 15 días hasta 1 año de prisión por haberte prohibido grabar la actuación que le está realizando. Entonces, ¿qué sigue sucediendo? Las personas pueden grabar al militar o al policía que está ejerciendo Haciendo su verificación. su labor, por ejemplo, sin interferir estando encima del policía, estando a cierta distancia, él puede grabar, el policía no te lo puede prohibir. De hecho, la misma grabación servirá de pruebas para demostrar que el policía te estaba
tratando de impedir que grabe. Entonces, esa disposición fue necesaria porque los policías, inmediatamente un ciudadano comenzaba a grabarlo, ya eso era una ofensa para ellos. Eso, Sí, te iban a una rematar el matación. celular, a tu un golpe. Y de una vez el policía cometía varios delitos que ahora se le van a sumar en ese sometimiento, sobre todo si queda grabado. El policía comenzaba y te amenazaba. Sí, claro. Eso tiene una pena. El policía, por ejemplo, te quitaba el celular. Te lo trayaba. Tiene otra pena. El policía te penetraba, te hacía ponerle la clave Para que borres el video. para que borres el video. Eso es otro delito contenido en la ley 5307, crímenes y delitos de alta tecnología. El policía te daba una pecosá por freco. Sí, de verdad, sí. Es verdad. Mire, Y Fred. ahora es el Doctor. taser. Déjame que termine. Espérate. Que me lo termine cómodo entero. El policía te trancaba también por faltarle el respeto a la autoridad. Eso es arresto ilegal. Hay 3 años de prisión para el policía. Entonces son muchas cosas que yo de hecho he estado en varios cursos en la policía diciéndoselo para que se eviten Se lo problemas. graben. Imagínate también que la misma pena de 15 días a un año también lo van a tener los policías por una revisión injustificada Eso es importante. Está muy bueno. en la calle de un vehículo. Entonces, el policía podrá revisar un vehículo cuando existan 2 condiciones. Primero, cuando exista una causa probable. ¿Qué es una causa probable? Un ejemplo práctico. Se robaron una camioneta Mitsubishi L200 color blanco en Bonao. Una causa probable es parar cualquier camioneta Mitsubishi L200 blanca en Bonao, pero no pueden parar una Toyota 4Runner negra porque no se han robado ninguna. Entonces, cuando el policía manda a parar la 4Runner, por poner el ejemplo, y la persona está grabando y la persona le pregunte al policía, ¿por qué usted me está mandando a parar? Desde que el policía sea el primero que falte el respeto, se alarme o no te quiera permitir grabar, ya tú lo estás grabando, ya él está cometiendo muchas violaciones. Entonces, el policía, al intentar hacer la revisión injustificada, no va a poder, porque cuando el ciudadano se querelle ante el Ministerio Público por una revisión injustificada, el policía va a tener que demostrarle al Ministerio Público cuál era la causa probable que él tenía, demostrando que se robaron una Toyota 4Runner en Bonao. Entonces, la otra condición es también que exista una orden de allanamiento para ese vehículo, porque el vehículo se asemeja como si fuera una propiedad privada, Claro. como si fuera una habitación prácticamente, y no puede ser violentada. ¿Cuál es la pregunta? Ay, señor de la bolita. Cuando, hablando de tránsito y de policía, porque algo que llama mi atención Una es mezcla eso. que estamos hablando del Código Penal, pero hay muchos artículos que como que trascienden a otras áreas. Por ejemplo, ya vimos los accidentes de tránsito. ¿Cuándo un accidente deja de ser un accidente de tránsito y pasa a ser un crimen? Un delito. Un delito. Un delito, porque antes mucha gente te decía, yo te atropello y eso fue un accidente de Ya tránsito. pasó, Y pasó. Sí, ya pasó. Como yo le dije ahorita, muchas cosas se investigan. Si una gente, por ejemplo, se comprueba que se conocían, que además tenían algún tipo de problemas, no se va a salir con la suya. Yo le pongo un ejemplo práctico. En Villa Altagracia venían 2 señoras que venían del Cibao. Hay una señora que se llamaba Patricia Squasiasti. Sí, se recuerda ese caso. Entonces, ella venía en una discusión con la otra compañera Con su amiga, sí. y se desmontaron, y en ese momento como que cambiaron de asiento. Una cogió el guía y el otro... Entonces atropellaron a Patricia Squasiati y eso le provocó la muerte. La persona, por ejemplo, no podía alegar que fue un accidente de tránsito. Eso se investigó y se comprobó que ellas venían en una discusión y producto de una rabia a ella le pasó por arriba con el vehículo. Varias veces. Wow. Entonces, a esa persona la condenaron, si mal no recuerdo la pena, pero creo que posiblemente como a 10 años por homicidio, 10 o 20 años. Entonces, es importante que el país sepa, cuando una persona se encuentre en un establecimiento comercial bebiendo y sabe que se va a montar en un vehículo y luego que se monta causa un accidente y le provoca la muerte a una persona, ese código le tiene 10 años de prisión. ¿Y por qué? Porque va a entrar una figura que el país no la conoce, que se llama el dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Es la primera figura jurídica que menciono, que no entienden mucho. El dolo eventual es cuando usted está bebiendo y usted sabe que usted va a coger un guía y usted sabe que el que anda borracho puede provocar un accidente. Sí.
A eso se le llama el dolo eventual, o sea, que posteriormente usted puede ocasionar un accidente, sea porque usted se dio un pase de droga o porque andaba prendido. Y esos accidentes ocurren usualmente en horas de la madrugada y a la persona inmediatamente se le logre hacer una prueba de alcoholemia, la situación será difícil porque tiene hasta 10 años de prisión. Otro tema que usualmente pasa en las carreteras, una persona, por ejemplo, se accidenta y las personas que van a socorrerlo, lo primero que van es a robarle. Ese código le tiene un saludo de 10 años de prisión a cualquier persona que le robe cualquier objeto a un accidentado. Pero la pena... Está bien eso, muy bien. Sí, Otto. La pena será de 20 años de prisión si quien te roba es un miembro de la Policía Nacional o un miembro del sistema 911. O de cualquier organismo de seguridad del Estado o de socorro. La pena será de 20 años, pero también se puede aplicar asociación de malhechores. ¿Por qué ese artículo fue necesario ponerlo? Porque hay personas que cuando no les robaban el que te fue a ayudar, entonces te montaban en la ambulancia y en la ambulancia te quitaban el reloj, te quitaban la cadena, te quitaban el anillo, te quitaban el celular y cuando tú llegabas al hospital, tú llegabas desarmado. Y al final de cuentas el policía andaba hasta con tu iPhone 17, para que tú sepas. Pero en el sentido de lo que estamos hablando ahora de los accidentes, sabemos que habían personas que se dedicaban a provocar un accidente para luego entonces robarte. En un caso como este, que se demuestre que el accidente fue provocado y que luego te robaron, entonces se sumarían las penas. Ciertamente, como esto trae una concurrencia de delitos y un cúmulo de penas, cada una de las penas que se mencionen en el código siempre tiene una pena adicional. Y aquí hay personas que frente a este código, yo he venido diciendo, si lo agarran, hasta su mamá lo parió en balde. Ay. Ay, Dios mío. Y le voy a decir por qué. Imagínense que a una gente lo acusen de invasión de propiedad, de una propiedad privada. Anteriormente en el Código Viejo la pena máxima si lo condenaban era de 2 años de prisión. Aquí en este código la pena mínima es de 10. Entonces si comenzamos con 10 años por la invasión, eso es seguro que hay asociación de malhechores. El juez le va a poner 10 adicionales y ya van 20. En una invasión de propiedad, seguro que hay uso de armas. Machete, cuchillo, bate, pistola, hasta inclusive arma de juguete, se considera armas. Por el uso de un arma ilegal, por ejemplo, hay 5 años adicionales y ya vamos por 25. Si a esa propiedad le causaron un daño de cualquier índole, hay 2 años adicionales y vamos por 27. Wow. Si a lo mejor se causó un incendio, como ha pasado en otras ocasiones, hay 30 años adicionales a los 27, para que ustedes sepan. Hello. Ay, Dios mío. Hello. Sí. Buenas noches. Tenemos una llamadita, vamos a ver, ¿de dónde nos llaman? Buenas noches de Santo Domingo Norte. Adelante. Yo tengo una pregunta para el doctor Peralta con respecto a lo que él dice de los policías cuando te detienen. El doctor Peralta dijo que los policías cuando te detienen en tu vehículo, si no tienen una causa probable, demostrable, eso es penalizado. Entonces, mi pregunta es, en este nuevo código, los policías tendrán, cuando te detienen, lo primero que deben hacer es leerte o decirte el motivo de por qué te están deteniendo. Y si no lo hacen, ¿se puede denunciar esa acción? Sí, mire, lo primero es que las personas tendrán una ayuda porque el código le permite utilizar su celular para grabar y tener alguna prueba de lo que ocurrió. El policía desde hace muchísimos años tiene la obligación de leerle a toda persona los derechos constitucionales al momento de detenerlo, pero nosotros venimos luchando con una policía que no oye, que no ve, que no entiende y que no coge juicio. Entonces, por eso hay una reforma policial, pero también por eso hay un código penal que le habla de prisión inclusive a los mismos policías. Entonces las personas tienen que documentar a través de una grabación, pero también documentar a través de testigos que puedan certificar y corroborar lo que ha estado pasando. ¿Y qué pasa, doctor, cuando las personas que causan un accidente y se dan a la fuga? Hay peligro, hay otro. Feo. Bueno, cuando una persona se da a la fuga, los jueces lo que van a hacer es que siempre le van a imponer una pena agravada, porque comenzando con el caso, al momento de conocerle una medida de coerción a una persona que huyó de la escena,
el juez lo primero que va a tomar en cuenta es el peligro de fuga. Y el peligro de fuga en el Código Procesal Penal es una causa para no otorgarle una fianza a una persona. Porque se puede ir. Porque se puede ir. Sobre todo cuando una persona, por ejemplo, es extranjero, la prisión preventiva es casi seguro porque aquí no tiene mucho arraigo. Ya ustedes saben que eso se pasa aquí casi a diario. Doctor, los conductores temerarios, estos motoristas que quieren andar como locos, levantando los motores, que se entran por cualquier lado, ¿este código establece algún tipo de pena para estos conductores? Mira, el código, por ejemplo, tiene para los motoristas que andan calibrando, para el tema de las carreras ilegales, él le tiene penas. Si un motorista, producto de una carrera ilegal, le causa una herida a una persona, el código le tiene 10 años de prisión. Si la persona muere, también tiene 20 años de prisión. Exacto, en una carrera ilegal. Por eso yo dije al inicio que el código a todo el mundo le tiene un chin. No, es la realidad. Señores, nosotros nos vamos a una pausita de 30 segundos y cuando regresemos, recuerde que usted nos puede llamar por WhatsApp al 829-893-1770 y también a nuestro teléfono de línea, que es el mismo número que está en pantalla, porque hoy estamos hablando de temas interesantes para todos ustedes, los que conectan, los que manejan un vehículo, los que trabajan en el sector automotriz y todo aquel que va a respirar a partir de mañana, para que le pregunten al doctor Amadeo Peralta qué hay que usted necesita saber, porque es hoy. Porque él dice que va a volver, pero señores, yo sé que se le va a poner difícil, porque es que no es fácil. El doctor es muy ocupado. Es muy ocupado, tiene demasiado. Nosotros somos privilegiados que a esta hora lo podemos tener. Seguimos, vecino. Doctor, por ejemplo, si una empresa que tiene un conductor para un camión, para un vehículo, tiene un accidente y se da a la fuga, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del quien ocasionó el daño o de la empresa? Este código trae, por ejemplo, una figura que le va a dar durísimo a las empresas. Padre amado. Y se llama la responsabilidad penal de las sociedades comerciales por los delitos que cometa una persona que se encuentra bajo su cuidado. Wow. Le hace un empleado. Bueno, que usted lo sepa eso. Entonces, ahora mismo con el código, las personas morales, le hace la empresa, va a ser declarada penalmente responsable junto con el conductor de la comisión de un delito al momento en que el juez dicte su sentencia. En el tema de la responsabilidad penal de las empresas es un tema muy amplio porque eso abarca desde clínicas, compañía de seguros, todo lo que sea una compañía entra dentro de esa responsabilidad, pero básicamente en materia de accidente la compañía va a responder por los daños y perjuicios que cometa el conductor, aunque el conductor al final de cuentas también podrá ser condenado a prisión correccional según lo que él haya ocasionado. Un tema también que es importante que a la persona no se le olvide: el código le trajo 3 años de prisión, por ejemplo, cuando venga una ambulancia. Ay, sí, vecino, atención no aquí. le abren paso. Y usted no le abra paso. El código establece cuando una persona de manera dolosa no le abra paso. De manera dolosa es como que una persona lo hizo de maldad. A propósito. De que no llevan, como ellos dicen, de que no llevan nadie, soy yo por cruzar. Exacto. Entonces, cuando usted, por ejemplo, de la ambulancia o del sistema 911 lo reporten que usted no le permitió a la ambulancia, a un camión de bomberos o a un vehículo de socorro, el área de emergencia, usted no le permitió el paso y a usted lo agarran, a usted lo van a llevar al Ministerio Público y el día que el juez vea su caso le podrán meter 3 años de prisión. Pero también todo el que ande privando en tigre, pegándosele atrás a una ambulancia. Sí, Oye, eso lo hacen mucho, vecino. Oiga, eso lo hacen mucho. Dígame, doctor, ¿cómo es? Ese código, por ejemplo, le tiene una multa de 20,000 pesos a esa persona. Pero ¿qué pasa? Hay un tema, doctor, que lo tengo que aplicar. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando a la persona que la ambulancia va a socorrer muere, se le agrava su situación de salud, a esa persona que obstaculizó el paso de la ambulancia también lo podrán condenar de 3 a 10 años de prisión. Pero si la persona muere, también ese conductor va a pagar ese muerto.
Ustedes sepan en Ay, buen mi dominicano. madre. Vecino, Qué duro. Entonces, cuando la ambulancia pase, Ay, padre. abra amado. paso. Doctor, Ay, padre. y amado. este código tiene algunos artículos que apliquen para el área de la salud. Por ejemplo, negligencias médicas, personal de salud que te trate mal, algunas clínicas que quieren cobrarte por adelantado cuando tú tienes una emergencia. Eso, no, vecino, porque estoy como usted. Sí, vecino, No te porque usted va con una Ah, emergencia. no te atiende, no Usted te va atiende. con una emergencia y se supone que deben atenderlo y después averiguar. Yo lo por que qué. Mire, te- mire, yo tengo una preguntita aquí, antes que el doctor, antes que usted le responda a eso, y es, doctor, en lo que hablábamos de la ambulancia ahora, ustedes saben que si yo tengo, por ejemplo, un averiado, un enfermo, por decirte alguien, y yo voy detrás, yo voy a la velocidad de la ambulancia. ¿Cómo se va a denotar eso? ¿Que el que va atrás es un familiar o es un No, transeúnte? nadie debe ¿Cómo? ir. Nadie debe ir. Yo lo sigo. No, es que no debe. ¿Cómo lo va a notar eso? ¿Qué hay forma? El código a veces no da tantos detalles, Ok. pero Ok. de hecho, si el que va detrás de la ambulancia causa un accidente, por alguna causa, el código inclusive le tiene 3 años de prisión Ay. también. Aunque sea familia, pues. Aunque sea familia, porque el código no Aunque hace sea la familia. diferencia. Claro. Es que no puede haber, el código no puede proteger a uno y culpar Sí. a otro por el mismo delito. Doctor, Bueno, entre muchos detalles así que me voy recordando, yo le puedo decir que a pesar de que yo hablé de la responsabilidad que van a tener los policías en una revisión injustificada y también cuando le impidan a un ciudadano grabar, es importante que los ciudadanos sepan que el código tiene una disposición que se llama la rebelión. Y la rebelión se va a aplicar cuando un ciudadano también, privando en guapo, de freco, le falta el respeto a la autoridad como nosotros lo vemos Se usa constantemente. todos los días. Entonces, el tema de la rebelión, por ejemplo, contra la autoridad, eso va a comenzar con una pena de hasta 2 años de prisión. Wow. Se dan muchos casos, por ejemplo, de gente que inmediatamente lo manda a parar un agente de la DGC, Ya están bloqueados. ya comienza el problema, comienzan las ofensas. Hay, por ejemplo, un delito que se va a llamar el artículo 310, el ultraje jurisdiccional. Y eso se va a aplicar cuando una persona le hace un policía, un agente de la DGC, en el ejercicio de sus funciones, usted agarre y comience a decirle 2 o 3 dichos. Ay. Y usted lo amenace, Te voy a llamar coronel. cuando usted se le vuelva un león, usted está cometiendo un delito que se llama ultraje jurisdiccional. La pena va a comenzar desde 15 días hasta 1 año de prisión. Pero también, cuando ya usted se pase y tenga que irse a trompada, por ejemplo, con Wow. ese agente, Todos los días se pasa eso. va a entrar el delito de rebelión con una pena de 2 años. Recuérdense que todos esos delitos se pueden sí, pues, acumular. se acumulan. Y si al policía, por ejemplo, se le causa una herida, la pena inmediatamente arrancó de 5 a 10 años. ¿Cómo se causa una herida? Pero nada más que usted lo corte, Que se caiga y tenga un... lo mayugue, lo abolle, como dice uno, usted está feo para la foto. El policía, por ejemplo, usted le causó una lesión permanente, producto de los golpes, prepárese también que el código Lo va a ayudar. lo va a ayudar con 10 años. Y no se diga si ese policía a lo mejor va y muere. Ay, Dios mío. Doctor, y en el caso cuando, un ejemplo, muchas personas que tienden a prestar su vehículo y esa persona tiene un accidente en ese vehículo, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, usualmente se va a dar un delito de abuso de confianza, sobre todo cuando el dueño del vehículo ha dejado el vehículo en un taller. Con un fin, ¿cuál es el fin? La reparación, y que cuando concluyan la reparación me lo devuelvan. Pero la persona se le ocurrió, como ha pasado muchas veces, y salió en el vehículo. Yo le puedo decir que una vez yo dejé un vehículo así mismo en un taller, y yo iba pasando cerca de Caribe Tour por la 27 Y vio yo, su y yo veo un vehículo desbaratado, de migajado, y eso lleno de gente y de policía. Yo voy pasando con el chofer y miro para allá y no le hago caso, pero veo al mecánico. Al suyo. Sí, y digo, pero fulano, da la vuelta. Porque veo a mi mecánico. Y entonces, Fíjate que yo vi el vehículo, pero yo dije, no, ese no es el vehículo mío. Ay, Dios. ay, padre. Cuando así mismo yo di la vuelta y me desmonto, o sea, fue que el mecánico se cayó muerto. Claro, porque andaba en su vehículo. Padre amado. Él hizo así, pran, y se sentó mismo en el Puso las dos manos pavimento en la cabeza. y dijo, don, yo le voy a pagar su vehículo. Yo salí a comer para mi casa, es que yo que Todo lo cuento. ya tú sabes. Sí, pero en el caso, Ay, no en ese señor. caso, sino en el caso, un ejemplo, que
cualquier familiar suyo que usted le preste el vehículo y hay un accidente, hay, un ejemplo, caso de muerte. Prestado por usted. Prestado. Y usted mismo se lo le digo, venga. El responsable es quien causó el daño, porque el vehículo fue solamente un medio, pienso yo, no sé. Exacto, básicamente si fue que yo le presté el vehículo a una persona, Ajá. habría que determinar qué pasó. Si él tuvo un accidente, al final de cuentas el conductor es responsable Ok. de las heridas que haya ocasionado o de la muerte. Ahora, yo como propietario del vehículo que figuro en la matrícula como dueño, Exacto. yo voy a ser responsable de los daños y perjuicios que se cometieron. El tema, por ejemplo, que me preguntaban ahorita, el de los médicos. El área de la salud. Yo identifiqué en un trabajo que hice como 25 artículos que le impactan directamente a los médicos y son artículos que anteriormente no existían. Por eso ustedes ven los médicos preocupados porque ese tema, por ejemplo, tan controvertido como el tema del aborto, ha venido, por ejemplo, con penas que cualquiera se sorprende. Imagínense lo siguiente, una mujer sale embarazada y ella misma decide interrumpir el embarazo. Ella no lo quiere. Ella dice, ayúdenme que No puedo. no puedo. O sea, por ella querer ella misma, el código le tiene 2 años de prisión para Oye, una mujer que ahora, quiera sí. abortar. Jesucristo. Oye, ahora, vecino, este güey. Los que le ayudan son cómplices entonces. El código, por ejemplo, comienza con 3 años de prisión para cualquier farmacéutico al que se determine que lo hizo. El código le tiene 20 años de prisión. Señor. Pero en ese mismo sentido, Vecino. una mujer intenta hacerse un aborto, se toma algo y llega a un hospital ya. Sangrando. ¿Deberían entonces, antes de intervenirla, antes de darle los primeros auxilios, investigar qué pasó? O O la salvan primero. la salvan primero y después cómo se involucran? ¿Cómo? Bueno, es una situación donde en el área de emergencia tienen que salvarla como de lugar. Esa es la única causa de eximente de responsabilidad penal cuando se ha hecho todo lo posible por salvar las vidas, pero al final se deciden por salvar la vida de la madre. Ya. En el tema, por ejemplo, que ustedes mencionaron de las clínicas, las áreas de emergencia, los seguros, las ARS, este código le tiene dentro del área de la responsabilidad penal, también le tiene lo suyo. Y va a operar de la siguiente manera. Ha sido evidente que no ha servido de mucho que una persona tenga 10, 20, 30 años pagando un seguro. Sí. El día que la persona necesita el seguro para hacerse un procedimiento médico, en el seguro comienzan a darte vuelta, Darte largas. a darte larga. Entonces, inmediatamente a una persona se le agrave la situación de salud, porque en el ARS te están dando vuelta para aprobarte el procedimiento médico, esa compañía va a ser declarada penalmente responsable de todos los daños que tú hayas sufrido porque se te agravó la salud porque no te aprobaron a tiempo ese procedimiento. De igual modo, se utilizaba muy frecuente que uno iba tarde de la noche a la emergencia de una clínica y el que no andaba con cuarto por mismo lo despachaban. No, te muere. Eso en el código se va a acabar porque cuando la persona tenga pruebas de que fue a tal clínica, de que lo refirieron a otra y era porque no tenía cuarto, la persona podrá, por ejemplo, querellarse penalmente ante el Ministerio Público y se le va a llevar un proceso a la clínica y a los dueños. Hay un señor, por ejemplo, apellido Camaño, yo recuerdo, que sufrió un accidente en la carretera de Baní. Y de Baní a la capital lo refirieron como a 5 centros. Wow. Señor. Lo recibía uno y de una vez le preguntaban por los cuartos, por la tarjeta de crédito. No, ahora mismo no tiene, todavía no hemos podido localizar a los familiares. El señor se murió. Entonces, si eso sucediera con este código, la clínica no le va a ir bien. Hay, por ejemplo, temas tan diversos que yo le dijera, si el caso del JECSEC ocurriera Mañana. estando el código en vigencia, los involucrados en ese código, comenzando, el juez le diría, agárrate de esos 20. Para que vaya. Homicidio. Sería un homicidio voluntario entonces, si fuera ahora mismo. No, sería involuntario. sería igual homicidio involuntario, pero este código trae penas aumentadas. Entonces, todo aquel que por negligencia, inobservancia, imprudencia de los reglamentos
cometa un homicidio involuntario, la pena le comienza en 20 años. Se da el caso de asociación de malhechores con una pena adicional de 10 años. Entonces, esas personas tuvieran 30 años de prisión por Para ese empezar. caso. Doctor, aquí tenemos un tema que es muy controversial y es el tema de los seguros de vehículos. Doctor, ¿qué usted nos puede decir con eso? Porque de verdad es un mal de nunca acabar el tema de los seguros de vehículos. ¿Le trajo alguna ayudita el Código Penal nuevo para los seguros de vehículos, tanto para el que lo distribuye, el que lo vende, como el que tiene que ser responsable? Mira, el código no habla, o sea, del tema de seguro. Al código le faltaron muchas cosas también por regir. Pero con los seguros a veces se da una situación que mucha gente no lo sabe. Hay corredores de seguros y empresas pequeñas de seguros que te venden un malvete, pero ese malvete, esa póliza, no se la reportan a la Superintendencia de Seguros. Todos los seguros deben tener lo que le llaman un fondo de contingencia ante la Superintendencia de Seguros para cubrir los daños de los cuales ellos se hacen responsables. Pero hay muchas empresas que venden una alta cantidad de seguros, no se los reportan a la superintendencia, llevan una doble contabilidad y es para no tener que aumentar el fondo de contingencias que ellos tienen allá. ¿Qué quiere decir el fondo de contingencia? Si una empresa de seguro tiene una cartera asegurada, por ejemplo, de 500 millones de pesos de vehículos en la calle, ya tiene que tener una reserva de un 10% de ese monto. Y si sobrepasa esa venta, entonces tiene que aumentar el precio de las reservas, sea en efectivo o con la compra, poniendo en garantía algún inmueble. Pero eso es lo único que se puede dar. Ya el que ande a lo mejor en la calle sin un seguro, ya eso es materia de la ley de tránsito y lo que se impone es una multa. Ya es otra cosa. Sí. Bueno, Señores, vecino. Mire, esto está duro, esto vino De duro. verdad que hay que poner esas mesas. atención, los técnicos. La ley, para que Porque- no agarren asando. Mire, doctor, en lo que usted va buscando su archivo en la mente, para los términos de muchas personas en el área automotriz que engañan y venden servicios que no son reales, adicional a eso, pues te pueden hacer cambios no legales, llámese. Te dicen que te van a hacer un cambio de una pieza y no te lo hacen, y eso es descubierto por el usuario. Y hay muchísimas cosas que se dan en las empresas del sector automotriz, piezas que son importadas, piezas que se venden pero que son de una calidad muy baja, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿En qué renglón caen? Bueno, el código tiene el delito de estafa con una pena inicialmente aumentada de 5 años de prisión, aunque por los delitos de estafa también, cuando se den el tema de estafas colectivas, estafas piramidales o estafas inmobiliarias, esa pena puede arrancar para los 50 años. ¡Wow! O sea, estamos jodidos. Pero en el tema de los vehículos, cuando un mecánico se dedique a engañar a un usuario y el usuario tiene cómo probar esa estafa, la pena que le van a imponer es de hasta 5 años y posiblemente, como le dije, hasta la asociación de malhechores. Doctor, y cuando es al revés, que es el cliente el que engaña el taller. Que hay muchos problemas también. Sí, o sea, agarran y se llevan el carro y no pagan. Bueno, difícilmente yo entiendo que esa situación se pueda dar. Oye, cada rato. Le dice que lo van a aprobar y se van. El vecino le da un crédito y no le paga. No paga. Ah, tú entregaste el auto. Tú entregaste el auto confiando en que la persona pues te va a resolver y te pone todos los peros del mundo y te da un mundo y no hay Y forma nunca de que te te paga. pague. Entonces tiene que haber de parte y parte en ese código, tiene que haber reglas. Yo entiendo que el doctor ahora, en estos días que vienen, se va a preocupar más en buscar todo lo de este sector porque nosotros le abrimos la puerta. Nosotros lo motivamos para Claro. que busque más cosas del código. Exacto, ciertamente, como yo le dije, el código es bastante amplio y el código a todo el mundo le tiene un chin. Entonces, yo he venido haciendo algunos trabajos disgregando artículos específicos que le atañen a un sector. Por ejemplo, yo escribí un trabajo sobre los artículos que le afectan, por ejemplo, a la libertad de prensa. Ay, Escribí otro que le atañe directamente a los médicos. hablen un poco de eso para nosotros entenderlo. Estoy preparando un artículo que le atañe, por ejemplo, a los profesores y a los colegios.
El tema de los muchachos tiene muchas sanciones el código, en donde los profesores, los directores de colegios tienen que prestarle mucha atención. Imagínense que viene una disposición que habla sobre el bullying, en donde el bullying le cambiaron el nombre y le pusieron hostigamiento, pero eso está vinculado que ahora no se le va a poder poner ningún nombre, ningún apodo a un muchacho, porque eso ahora será castigado con 15 días hasta 1 año de prisión. Pero eso es si lo hace un adulto, pero si se hace entre niños, ¿cómo se manejaría? Porque imagínese usted. ¿Cuál es el tema, doctor? Dos niños se dicen de todo. Dos niños que dicen de todo y andan diciendo de todo. Bueno, yo les recuerdo algunas de las cosas. Mira, este código, primero, no es perfecto. Este código tiene muchas locuras. Este código tiene cosas que no fueron contempladas. Por ejemplo, cuando se dé el tema del bullying entre dos niños, lo primero es que los niños son inimputables. O sea, tú no puedes procesar a un niño. Pero ¿qué pasa? El código no hizo esa diferencia así tan clara. Y por eso habría que interpretarlo y se va a aplicar cuando el que haga el bullying sea un adulto. Podría ser, diría yo, en mi ignorancia de las leyes, que si el adulto a cargo de atender los niños lo permite, y hay alguna evidencia de que él lo permite, sería como un cómplice. O sea, se ve un niño haciéndole bullying a otro y el adulto no interviene. Ciertamente, o sea, los centros de estudio, las universidades, tienen que poner atención al tema del comportamiento de los niños entre uno y otro, porque de cualquier cosita el colegio puede ser bastante responsable del hecho. Sí, porque el caso del bullying, doctor, es un caso bien serio, porque han pasado muchísimas cosas con niños que se desviven por todo lo que le hacen en la escuela y por todo el bullying que le hacen. Eso es un tema muy serio. Lo que pasa es que eso no entre niños, pero tiene sus consecuencias. Exacto. ¿Qué otra pregunta, por ejemplo, tienen? Porque les recuerdo, el código es bastante amplio, pero tiene muchas cosas que no son propias del área de los mecánicos. Okay. ¿Qué papeles en un vehículo, qué papeles protegen al dueño de un vehículo envuelto en un caso? Ahora, ¿cuáles son las documentaciones que tú debes tener para que te proteja en un tema judicial del código de tu vehículo? El Código Penal no establece prácticamente nada en ese sentido. Yo les recuerdo también algo. El Código Penal lo que habla es de penas. Hiciste algo, coge estos 10 años. Hiciste lo otro, aquí te tengo 5. Dejaste de hacer. El código tiene una figura que se llama los delitos por acción, por hacer, o por omisión, por dejar de hacer. Eso se da. ¿Y cómo se da un delito por omisión? Cuando yo le hablaba, por ejemplo, de los seguros, de las clínicas, del área de emergencia, se comete un delito de responsabilidad frente al código por dejar de hacer, que fue ayudar a salvar una vida, entre otras cosas. Hay empresas que se dedican, por ejemplo, al traslado de personas, como son las empresas de taxi, como son algunas empresas de envío de comestible. A veces se prestan los conductores para hacer algunos delitos. Están contemplados, por ejemplo, castigar a las empresas cuando uno de sus asociados crea un daño. Por ejemplo, un conductor de una de esas empresas cualquiera, que no vamos a mencionar el nombre, atraca a una persona. La empresa responsable del asociado tiene también responsabilidad. Bueno, siempre habría que determinar qué fue lo que hizo el empleado, pero un taxista, por ejemplo, atracó a un cliente, vamos a decir, lo subió, lo tenía que llevar a un punto y por mitad del punto le quitó todo lo que tenía y lo dejó por botado. Ese cliente identifica a ese taxista: yo tomé el taxi que tenía la placa tal a la hora tal y me atracaron. En principio, el taxista casi siempre va a ser el responsable, porque, por ejemplo, se va a dar un caso. Hay algunos taxistas que trabajan en la plataforma de Uber y en esas plataformas InDrive. Esas son plataformas que solamente existen en el ciberespacio. No tienen no son una empresa como tal. No tienen un dueño, no tienen un local, nadie sabe dónde queda eso. Entonces el responsable de eso va a ser el chofer y va a pagar él y el dueño del vehículo y todo el que se vea involucrado en ese tema. Y también vi como algo que también van a someter a las personas que hacen ciberacoso en las redes. Sí, mira, aquí se había dado una mala costumbre, por ejemplo, de hombres bastante frescos, así hay que poner. ¿Le gozan a la mujer, doctor? No, que te escriben, te mandan fotos, que usted sabe. Porque si le hacen un piropito de eso que se hacían antes, que calderito que coge moro, esa cosa, sí, vecino, ¿verdad? Sí, ¿cómo es? ¿Qué calderito que coge moro? ¡Epa!
Pero así no se vale, vecina. Lo que pasa es que eso está contemplado en el código como un acoso y un hostigamiento. Entonces, cuando la mujer pueda demostrar que esa persona la ha estado acosando y tirándole piropos obscenos, indecentes, que ella se siente intimidada de pasar por el frente de ese negocio porque siempre le dicen algo y ella tiene cómo probarlo, esa persona se puede ver en una situación fea, porque si el Ministerio Público lo agarra, la pena por eso será hasta de 5 años de prisión. Wow. Y la pena inclusive se puede poner un poquito más fea, como yo he visto casos de niñas, por ejemplo, que salen de las escuelas públicas y van caminando y hay hombres diciéndole diferentes cosas. Sí. Yo vi un caso, no me recuerdo, que había uno fuera de una escuela, él dentro del carro y masturbándose, mirando a las niñas. Bye. Ese caso está previsto como acoso sexual siempre que la persona vigile al otro con fines de connotación sexual, como es ese caso. La pena, yo te la dije, anda vinculando los 5 años. También cuando una persona en un baño ponga cualquier cámara, cualquier dispositivo electrónico para brechar a alguien con fines sexuales. ¿Sí? Se lo dieron los brechadores, vecino. Cuando el caso es por ¿Verdad? internet, que no es físico. Bueno, el código no habla de la brechadera por internet, sino de cuando se utilice algún aparato, pero es cuando uno lo pone en un baño, en un sitio privado. Me preguntan aquí, doctor, ¿qué pasa si una persona compra un carro robado sin saberlo? ¿Qué hay? ¿Y cómo tienen los papeles del carro? En principio, Lo venden y le hacen matrícula nítida. Ay, Dios. en principio, el código castiga lo que le llaman una acción dolosa. Y la acción dolosa es cuando la persona actúa con intención de cometer el delito. El que compra un vehículo robado y le dan una matrícula, le dan un contrato y él no lo sabía, el Ministerio Público va a evaluar esa situación y no lo puede ni siquiera someter a la justicia porque él no tiene nada que ver con eso. Existe el abuso de confianza también. Él vendría siendo una víctima. Sí, una víctima. También en ese caso. Ese caso se ha dado mucho, yo lo he visto Cada mucho rato, doctor. en el plan piloto, pero hay que buscar bien al que le vendió el vehículo y hasta llegar a quién es el responsable Y de hasta eso. que él hizo los papeles también, porque el que sí hizo los papeles Yo no también sé, llega- yo no sé, por ejemplo, si en esta plataforma hay algunos mecánicos que Mucho. no, sobre lo que yo voy a decir. Diga que Dele. todos los mecánicos lo están mirando, mire cómo está eso. Mire. Yo no sé si hay algún mecánico que le guste, por ejemplo, hacer brujería. Ay, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme. Oye, explíqueme eso. Cualquier persona que sea sorprendido dentro de un centro de brujería, por ejemplo, No. y donde se esté utilizando cualquier parte del cuerpo humano, ese es el componente. ¿Cómo así? Léase, por ejemplo, que en el centro de santería hay un cráneo, un hueso, un fémur, cualquier parte del cuerpo humano. Los cabellos, por ejemplo. Yo le quito un pedazo de cabello a Lemer y voy a San Juan a hacerle un brebaje. Un pedazo de cabello, vecino. Y envuelvo esa vaina y le hago un asunto a Lemer ahí. Exacto. El código, por ejemplo, le trae a sí mismo una pena de 5 a 10 años de prisión, por ejemplo, para el que se robe un muerto. Dios. Y los muertos van en cuarto. Y los muertos lo compran porque los muertos se los roban de noche. Sí. Al que venda el Y la muerto, caja también. Por El eso la padre rompen. amado. el que compra el muerto también, el que se roba una caja, el que vende el ataúd, el que la compra tiene 10 años. El que saca un muerto, por ejemplo, de su tumba para sacarle los dientes tiene 10 años. Todo el que se dedique en esa área. ¿Y quién se dedicó a hacer esa vaina así? Bueno, yo les recuerdo que en todos los cementerios, cuando usted ve cualquier fílmica, ve todas las tumbas, o la mayoría, profanadas, tumbas rotas, no está la caja, no están ni siquiera los huesos. Y hay lugares, por ejemplo, en donde existe la figura del varón del cementerio. Sí, diga, la primera persona que enterraron. Exacto, a esa persona le hacen muchos cultos, muchos rituales, y a esa persona siempre hay restos humanos de otras tumbas y amarran hombres, hacen ¿Cómo? un trabajo, hacen de todo. Ya tengo miedo. Entonces, eso de hecho está contemplado dentro de los delitos que el DICRIM le va a poner atención El cuando Dicrim manda con atrás los brujos. cuando agarre a alguien en cualquier sitio y haya una parte de un cuerpo humano en la brujería,
Cirugía. ya sabe que puede tener una pena de hasta 10 años de prisión. Bueno, vecino, brinco. Bueno. Taller de mecánica. ¿Qué responsabilidad penal nueva conocen ustedes de los dueños de talleres y de lo que tiene que ver con eso? Talleres de mecánica, que sabe que es un brinco. De hecho, también, no sé si algún mecánico aquí se ha encontrado por estar privando en bueno, se ha encontrado en la calle, por ejemplo, con las dormilonas. Atención. ¿Qué es eso? Dormilonas. Doctor, aclárame, que Doctor. Usted conoce mucho, yo no sé nada de eso. ¿Qué es eso? Las dormilonas son unas mujeres que muchas veces tú te la encuentras en un calhuaz. Atención, Carlos Méndez. O en Te la llevas, si ya te echan algo y el otro día te amanece en la sin nada. ¿Cómo así, doctor? Exacto, son mujeres, por ejemplo, que se pero ven tú bien. sabes, mira. En la noticia se ve eso. Los hombres se la encuentran en un calhuaz o en un sitio que se venden cerveza. Entonces, Doctora. hay hombres, por ejemplo, ya de cierta edad, a lo mejor de 60 años, 70 años, que ven todos mujerones. Las mujeres se le ponen Bien incómodo. bien cómodas. Al ratico ya están ligados. Y fíjate que se ve tan chulo que de para una cabaña que van. Sí. Está solo de Milona. Entonces, en el camino casi siempre se antojan de una cerveza. Entonces, la que se monta atrás dice, no, pero ven, yo la compro. Esa que va y la compra, esa tiene el somnífero, entran a la cabaña, posiblemente no hacen nada con el hombre, pero ya le echan el somnífero, lo allantan. ¿Qué es el Y truco? sustraen todo. Y hay hombres que han durado 3 días durmiendo. para El ustedes sepan. diablo. ¡Ay, mi madre, tú! Y le llevan el vehículo, los zapatos, la cartera. Atención, hombre. Y se encuentran con una dormilona. Compre ¿Cómo usted su cerveza. ¿Y cómo tú sabes cuál es? Cualquiera que tú te encuentres por medio fácil, porque un tipo feo como yo, ya con 50 Mira, años, es que me no es- encuentro una mujer y que, no dice, era tan papi, co- que tú te ves bien. No, Oye. hermano, usted tiene que ser una No es dormilona. nada tan cómodo, vecino. ¿Verdad que no? No es Sí. tan cómodo. No, pero es que le mera y que no, que tú estás lindo, que tú estás lindo. ¿Eh? Yo bonito. ¿sabes? No. No hay problema. ¿Qué tú quieres No me decir? bebo, mire, vecino, ni un chin de agua. No. Entonces, si solamente es que la dormilona te roban, el código comienza con una pena de 10 años. Si Para la dormilona. la dormilona, Ah, ok. sí. Ah, la dormilona. Si son 2, por ejemplo, la pena le puede aumentar a 20 años. Pero de igual modo puede ser que las dormilonas también violen al hombre. Al revés. No, pero no hay problema, doctor, porque si lo violaron, le dieron algo. Ay, ¿Verdad paga, que sí? No, pero señores. Y entonces al haber un acto de connotación sexual bajo esos efectos de que te drogaron, entonces eso es una pena agravada y aumentada. De igual modo, todos esos ladrones que andan que le dan, por ejemplo, le echan burundanga Así eso pasa a mucho, una persona, sobre todo a una mujer mayor, la hipnotizan. para quitarle todo. El código, por ejemplo, le va a tener 10 años de prisión. Si la mujer va con ellos, por ejemplo, al cajero, o la mujer lo lleva a su casa y allá le entrega cualquier tipo de objeto, bienes, prendas, relojes, la pena también le va a aumentar a 20 años de prisión. Y si Qué producto bueno. de hipnotizar a esa persona también contra ella se comete algún tipo de abuso sexual, también la pena arrancó y se perdió ese hombre en la cárcel. Doctor. Qué Wow. bueno. Yo tengo una pregunta que me la han hecho y es que también como estamos hablando ahorita de que el vehículo era una habitación, era como una habitación, una empresa, igual como el canal aquí por ejemplo, igual como en otro lado, vamos, tengo una llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Carlos Ley de Picana. Adelante, Carlos Ley. Doctor, una preguntita. Si yo encuentro una persona dentro de mi propiedad, Lo estaba vamos a haciendo. llamar ultrajando o robándome, y yo lo agredo, ¿qué pasaría en ese caso? Gracias, nos sigue escuchando. Gracias. Bueno, están los artículos 18 y 19 del código que permiten la legítima defensa, pero también le voy a decir algo a algunos mecánicos que privan también en fresco. Doctor, claro, Cogiéndose mujeres ajenas. Ay, háblame de eso, doctor, que sí, hay mucho que se meten en el Señores, sitio. compren ese librito y Hay lean. mucho que... No, ya no puede cargar, eso está descargado. Por ejemplo, el artículo 19, acápite 2, menciona Ay, el que una persona podrá actuar en legítima defensa contra otro. En su acápite 2 dice, cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada. Al ser así tan sencillo ese artículo, cuando se actúe contra quien es sorprendido ¿oíste, Ley? dentro de una casa habitada. Entonces, yo vengo hace rato diciéndole a muchos hombres,
dejen de estar metiéndose en casa ajena para que no dispongan de ustedes. Vecino, cualquier vaina yo te sabe. Ve, porque yo, vecino, yo no ando metiéndome en casa ajena. Veralda. Está bueno, eso es mucha frescura. Veralda. Es un problema. Ese respeto. Eso- Deben de meter los presos a las dos, ahí y ahí también. ¿Para qué? Ay, o sea, la pregunta que yo estaba haciendo, que hizo el joven que llamó, fue respondida bien en el sentido de que tanto en una empresa como robándote en tu carro, muchos son el carro de ellos, te meten, te lo dejan vacío, te llevan todo lo que hay. Y entonces, bueno, pues no había forma de... Era lo contrario, si tú agarrabas algo y le dabas, el que estaba preso era tú. El ladrón era el jefe aquí en este país. Hasta mañana, hasta ahorita a las 12. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Entonces, señores, eso está bueno, vecino. Interesante. No, yo voy a comenzar, hay que leerlo, El uno doctor- no sabe. Hay que leer. Mira, el doctor tiene su tiempo contado, ya está bueno, ya le sacamos el jugo. Pues, hay muchas preguntas, se quedaron muchísimas preguntas, pero lamentándolo mucho, él va a tener que Él volver. dijo que iba a volver. Él va a tener que volver. Que él no es político. Hay una pregunta que no quiero que se quede y es que me preguntan que si un trabajo mal hecho provoca un accidente, ¿puede ser penal o solo civil? Tituá, esa es la última. Va a entrar el ámbito penal porque todo aquel que haya provocado un delito, como yo dije, o por acción o por omisión, Ay, lo mecánico. entonces ligado también con la imprudencia, la inobservancia, se me olvidaron las otras palabras, va a ser responsable. Aquí, mira, yo voy a concluir diciéndole, aquí el dominicano, en sentido general, yo, por ejemplo, vengo evaluando hace muchos años, que no tiene cultura de demandas. No, El dominicano le pasan cosas ni quiere ya pone. y no se quiere ni siquiera querellar, pero oye, no le quiere pagar, no le quiere dar a un abogado ni para que se compre 2 mentas. O sea, y en el tema, por ejemplo, de la responsabilidad penal que va a traer el código, por muchísimas cosas, el dominicano podrá reclamar daños y perjuicios, podrá demandar a varias instituciones del Estado, podrá demandar a cualquier entidad, cualquier empresa, pero el tema es eso, que no tiene cultura, costumbre de reclamación ni de demanda. Hay gente que, por ejemplo, le han incautado su vehículo, Sí. no tiene dinero para pagar, va donde el abogado y le dice, mira, me lo quitaron así, el abogado dice, mira, eso es ilegal por tal cosa, vamos a llevar el caso, avánzame tanto para yo comenzar el caso. Mismo el caso quedó ya cerrado. Sí, ya. Oye, no le quiere dar un chele al abogado. Segundo, a mí me ha tocado decirle como a 7 personas, fulano, mira, ya tú perdiste el carro, tú no tienes con qué pagarlo. Regálame aunque sean los derechos que tú tienes, que yo voy a invertir y yo te voy a resolver eso. Oye, y ni así. Padre amado. ¿Y por qué lo digo? Fíjate que este código es bastante amplio con el tema de la responsabilidad por tu aparte. Tú el que está metido en la comisión de un delito va a llevar y va a pagar. Pero hasta que aquí los dominicanos, como digo, no se acostumbren a reclamar el derecho, no van a tener beneficio de nada. Fuera de aquí, hay personas que demandan a la ciudad, me refiero a los Estados Unidos, hasta porque rebalaron con una cácara de guineo. Sí, claro. Pero porque saben que va a haber resultado. Exacto. Aquí también lo puede haber. Es que no quieren gastar un chele, no quieren reclamar. Último ejemplo que le pongo. Por ejemplo, la Policía Nacional comete frecuentemente muchísimas violaciones. Doctor, tenemos una llamadita, A la vamos a ver. Buenas noches, que no sabe de dónde. Doctor, Carlos Ley, desde Punta Cana nuevamente. Doctor, Sí. ya que usted está hablando sobre el incautamiento del vehículo, si un DGC me retiene mi vehículo, como lo hacen arbitrariamente, porque no tenía el seguro, o porque no tenía la licencia, o porque estaba en falta, cuando no debe retenerme el vehículo, ¿yo puedo proceder con una demanda? Totalmente, la persona tiene su derecho. Por ejemplo, las causas para incautarle un vehículo a una persona, despojarlo de su propiedad, están establecidas en la ley de tránsito, que es, por ejemplo, si le alteraron el chasis, si el vehículo anda sin placa, cosas así. Ok. Pero, por ejemplo, porque la licencia esté vencida, no procede la incautación del vehículo. O sea, hay muchas cosas por lo que lo incautan. El tema es que las personas no demandan. Vecino, esto creció. Tengo una pregunta y dice, si yo tengo sonido alto en mi vehículo y no lo estoy usando, lo tengo deshabilitado, y paran una revisión, ¿me lo pueden quitar, me lo pueden desmantelar, me lo pueden incautar?
Todo eso está prohibido, vuelvo y te digo. Ay, mamá mía. Atención, vecinos. Todo eso está prohibido. Lo que pasa es que, por ejemplo, si el ciudadano no se quiere ir a querellar a la fiscalía, no quiere buscar a un abogado, para que el abogado inclusive pueda interponer algún recurso de amparo en devolución de un vehículo. Que está. Un ejemplo práctico. A la persona PRAN le incautan un vehículo sin ninguna causa justificada. Lo despojan de su derecho de propiedad protegido por la Constitución. El abogado va ante el juez y lleva un recurso de amparo en devolución inmediata de ese vehículo. El juez no tiene más nada que en un lapso posiblemente de una semana ordenar mediante una sentencia la entrega de ese vehículo, y con eso hasta el mismo que te lo incautó, la institución que lo está reteniendo, usted puede también iniciarle una demanda, y si luego de esa sentencia no te lo entregan, también se puede volver y el juez le va a imponer unas 30, vamos a imaginarnos algo, de 1,000 pesos diarios por cada día en la devolución del vehículo. Un ejemplo práctico, que me gusta hablar con ejemplo práctico. Ustedes no escucharon un caso de un joven que condenaron a la Procuraduría a pagar como no sé si como 12 millones de pesos por un celular en estos días. Yo creo que escuché algo así de que se lo quitaron como evidencia, pero debían devolverlo en un tiempo, en un plazo, y no cumplieron con ese plazo. Exacto, esa persona pagó un abogado, reclamó su derecho, la Procuraduría no le devolvía el celular, él consiguió unas 30 diarios por cada día sin retarlo, sin que le entreguen el celular, y ahora mismo la Procuraduría va a tener que comprar un camión de celulares iPhone 17 para pagarle a él un celular viejo que no vale la pena. Ya usted sabe. Ese es un ejemplo. Un camión de celular iPhone 17. No, de verdad, usted está en sus razones. Mire, de verdad que yo me siento complacido. No esperaba menos, porque yo lo sigo. Teníamos aquí muchas llamadas de diferentes pueblos del sector. Usted acaba de entrar en un sector que le prometo que lo están mirando y lo van a seguir viendo, porque es el sector automotriz, donde este canal se ve, el canal que te forma y te informa. Bueno, pero agradecerles de su tiempo, yo sé que es un tiempo muy ocupado, y nada, esto está a sus órdenes. Cuando usted tenga algo que decir, aquí no hay que pagar payola, aquí no hay, nada más hay que decir, voy para allá, y bien. Doctor Amadeo, antes de terminar, ¿cómo podemos buscar asesoría? ¿Tenemos cómo llamarle a usted a asesoría? Claro. ¿Cómo podemos llegar a usted para que nos ilustre, para que nos apoye? Su oficina. Dígale al público cómo llegamos a usted. Sí, inicialmente me pueden seguir también en las redes sociales, por ejemplo en Instagram como Amadeo Peralta 16. Todos los días yo coloco 3 o 4 videos sobre el nuevo Código Penal, tratando inclusive de que las personas no caigan presos hasta por desconocimiento. De hecho, le digo, el propio Instagram me reportó que en un periodo de 4 meses casi 5 millones de personas han entrado a mi Instagram a visitarme. Eso es algo, o sea, grandioso a nivel de número. Sí, bueno. Casi 5 millones. Yo llevo a cabo esas orientaciones y el teléfono mío también es 809-710-2213, y a la vez también le pido que hagan un esfuerzo. Si me van a escribir, me escriben por WhatsApp, pregúntenme cosas que valgan la pena, cosas importantes, porque a uno también lo llaman gente para preguntarle cosas que no tiene importancia, cosas sin importancia. Pero la última exhortación que le doy es a las personas: lean el código usted lo encuentra hasta en Google. Aproveche el fin de semana, léalo, apréndaselo. Usted va a ver algunas cosas que no nos dio el tiempo de hablar hoy. Son demasiados. Y para la próxima también pueden ir anotando las preguntas que quieran relacionadas con el ámbito penal, que se la vamos a responder. Bueno, señores, la verdad que hemos tenido hoy un programa diferente, pero relacionado con todo, relacionado con el área mecánica, con el área automotriz, con la salud. La verdad que hemos disfrutado bastante este programa y hemos aprendido. Yo particularmente hice pocas intervenciones porque estaba muy atento a lo que estaba explicando el doctor y me siento de verdad muy contento. Agradecerle como siempre el que estén con nosotros compartiendo este espacio y dejarle abierta la invitación para el próximo martes, pero no puedo irme, señores, sin decirle que Autos y Mecánica RS tiene los especialistas para los vehículos japoneses, coreanos, vehículos americanos,
Y en Autos y Mecánica RS tenemos diagnóstico, programación, revisión del sistema eléctrico, reparación mecánica en general, tren de rodaje, y somos especialistas de los vehículos San John, ahora es representado por KGM. Señores, con los equipos originales y un personal altamente capacitado para darle el mejor servicio. Autos y Mecánica RS. Y nada, vamos a agradecerle en primer lugar al doctor por habernos acompañado el día de hoy e ilustrarnos con todos sus conocimientos. Y también agradecerle a ustedes por mantenerse con nosotros e invitarlos al próximo martes aquí a las 8 de la noche en su programa Autos y Mecánica TV.